Buenos días, profesor. Sí, cuando usted quiera, profesor Barbosa. Buenos días, estimados participantes del 23º evento de Semana de Enseñanza de la Física. Nos acercamos a la culminación de este gran evento. Bueno, entonces tenemos para este momento una charla muy interesante sobre el origen del electromagnetismo desde la mente de Christian Ørsted, a cargo del profesor Omar Borges. Él es licenciado en Física de la Universidad Distrital, él es magíster en Ciencias y Astronomía de la Universidad Nacional. Me acaba de contar que es máster en Historia y Comunicación, en Historia y Comunicación de la Universidad de Valencia, ¿verdad? Y es especialista en Matemáticas Aplicadas de la Sergio Arboleda. Bueno, entonces tenemos para hoy una charla interesante, dice que es de carácter divulgativo, que pretende presentar algo sobre la vida y obra de este gran personaje, importante para el electromagnetismo, Hans Christian Ørsted. La idea es que el profesor va a destacar la parte histórico, cultural y científica en que vivió el personaje y seguramente nos hará énfasis sobre su gran experimento crucial que resulta ser un referente muy importante en el origen del electromagnetismo. Queremos pedirle, profesor, permiso para, si se puede grabar la charla. Sí, claro. Y sí. Queremos también... De hecho, les recomiendo el video, por favor. Bueno, y queremos también pedirle permiso para reproducir por canales de YouTube, si se puede. Claro. Muchas gracias, profesor. Entonces, pues queda listo para que nos llene con su sabiduría y su acervo de conocimiento. Profesor, buenos días. Buenos días, profesor Barbosa. Muchas gracias por la invitación a los compañeros de la licenciatura en Física de la universidad. Pues para mí es un honor, es un orgullo estar aquí y poder presentar el trabajo que está realizando en los últimos años que gira en torno al componente histórico de la física y de la ciencia en general. Entonces no sé si comparto pantalla y empezamos. ¿Me pueden confirmar si se ve? Profe Alfonso, si revisamos un poco el retorno. Gracias. Ahí está bien. No sé si ven mi pantalla. Yo la veo. Sí, está bien. No sé si se ve la pantalla completa. Ay. Profe Alfonso, para revisar el retorno, ahí hay un retorno en el audio. Ya se quitó. Ya. Sí, no sé. Permítanme porque es que no veo la presentación. No sé si ustedes ven la presentación completa. Ya. Ahora sí, ¿no? Bien, buenos días. Pues voy a tratar de hacer esta charla que es bastante extensa y trataré de llevarla lo más pronto posible y por supuesto que se genere buen entendimiento sobre el tema. Entonces se titula El origen del electromagnetismo visto desde la mente de Christian Ørsted. Este es un relato breve de una investigación histórica que gira en torno a la vida de Christian Ørsted y todo su círculo social, intelectual, filosófico, y pues de eso va este asunto. Hay algo muy importante acá que quiero resaltar y es, sí, efectivamente, creo que Pasteur tiene mucha razón cuando dice que la suerte favorece solo a la mente preparada. Muchas personas pudieron haber visto el evento que vio Christian Ørsted, pero solo Christian Ørsted estaba preparado para ese evento, ¿sí? Y eso es supremamente importante. Todos los accidentes solo ocurren a quien los provoca. Louis Lagrange, también parece interesante esa perspectiva. Eso lo hacía haciendo referencia a Newton y yo lo aprovecho y hago referencia a Ørsted en este caso. Bueno, aquí tengo como un itinerario. Vamos a hablar de la introducción, vida y obra, voy a hacer unas líneas de tiempo, hablar del contexto sociocultural, el contexto epistemológico y filosófico, la faceta experimental, y voy a hablar de un árbol de influencia académica que está asociado un poco al estudio de redes sociales en la historia de la ciencia, y revisaremos las redes sociales de Christian Ørsted, unas conclusiones y unas referencias, ¿vale?
Entonces, sin más, la introducción, que gira un poco en torno a lo que comentaba el profesor al inicio, y esta es una charla de carácter divulgativo, estrictamente, que pretende mostrar la vida y obra de Christian Orested desde el punto de vista histórico, cultural y científico de la época, y tratando de entender cómo las influencias del romanticismo y de las ideas de Kant influencian la mente de Christian Orested para llevar a cabo su mayor descubrimiento en el año de 1820, ¿sí? Por supuesto, también vamos a revisar un poco cuál es el componente filosófico que gira en torno a la idea de experimento para Christian Orested y cómo se ejecuta. Bien, entonces ese es el asunto. Bien, he hecho un listado, he hecho una tabla en donde hablo un poco de la vida y obra de Christian Orested, empezando por supuesto que nació en 1777, el 14 de agosto, ¿sí? Tiene una vida, digamos, de juventud interesante porque los papás lo educan, ¿sí? Los papás tienen una educación en casa y luego tiene la posibilidad de hacer un examen de ingreso a la Universidad de Copenhague en 1793, que lo hace junto a su hermano. Posteriormente, parece que en 1796, es un dato un poco confuso, difuso, no se sabe si bien o no. Lo cierto es que él trabaja y admira las ideas de Kant, y parece ser que Kant estuvo con él en algunas cátedra o curso que dictó Kant en algún momento por esas temporadas. Eso es un comentario suelto. Obtuvo su doctorado por una disertación titulada The Architectonics of Natural Metaphysics, que gira en torno a la obra de Immanuel Kant. Y debemos tener presente que la formación de Christian Orested no está girando en torno directamente hacia la física, sino está más llevada hacia el ámbito de la farmacéutica, ¿sí? Profe, Dime. profe, qué pena, es que no se le están cambiando las diapositivas. No, estoy en la misma. No os preocupéis, estoy en la misma. La primera. No. Sí, está en el título, profe. No sé qué pasó. Tienes que darle pantalla completa y ahí sí ya se empiezan a pasar. Sí, pues estaba en pantalla completa, pero no sé qué pasó ahí, que no me deja hacerlo. Miremoslo acá. Ahí ven el movimiento. Sí, ahora sí parece. Sí, ¿Sí? pantalla completa. Ya. Gracias. Muy amables por avisarme. Bien, iba en esta tabla en donde estoy dando cuenta de la vida de Orested. Como les decía, está muy centrado en la idea de Kant, y además tiene unos estudios que no son estrictamente en física. Él se fascina en la física desde otro momento histórico. El primer viaje que hace a Europa, que tiene conexión con un personaje muy interesante que se llama Wilhelm Ritter, que no fue muy bien visto en la época y que no es muy bien visto como físico. Sin embargo, es una persona que influencia muchísimo a Christian Orested. En 1806 toma en tutela a William Sayce, que es un químico, asistente de conferencia en ese momento, y luego se convierte en un químico prominente de la época. Bien, en 1806 se convierte en profesor de la Universidad de Copenhague, y en esas temporadas él ya está pensando un poco en las problemáticas de la electricidad y el magnetismo. Bien, en 1813 hace un segundo viaje a Europa y publica un ensayo que es supremamente importante sobre fuerzas químicas y eléctricas, e insinúa una relación entre electricidad y magnetismo. Como cuando a veces uno encuentra que nos dicen que fue un golpe de suerte, pues podría ser que no necesariamente. El hombre ya lleva pensando en eso muchos años de su vida. En 1814 se casa con Brigitte Ballum y tienen 7 hijos, 3 niños y 4 niñas. En 1820 descubre el electromagnetismo, que quizás es el año dorado de Hans Christian Orested, incluyendo el año 1821, que es bastante premiado por la Royal Society y por la Academia Francesa de Ciencias. En 1822 es elegido miembro extranjero de la Real Academia de Ciencias Sueca. En 1824, y es interesante porque la labor de Christian Orested no solo está en la ciencia, sino está en la divulgación de la ciencia, en la comunicación de la ciencia, y funda un instituto que se llama el Instituto Meteorológico Danés, Oficina Danesa de Patentes y Marcas, y una sociedad para difundir las ciencias naturales. Entonces, este personaje es muy interesante porque construye
un pensamiento, una forma de hacer la ciencia en Dinamarca, ¿sí? Y eso lo pone en un nivel muy, muy elevado. En 1825 produce el aluminio en una forma casi pura por primera vez. Entonces también es pionero en el ámbito de la química por formación en el ámbito de la farmacéutica. Fundó la Universidad Técnica de Dinamarca en 1829. Y aquí pues lo que demuestro es unas estatuas que están construidas en honor a este gran personaje. En 1834 tiene un contacto con Carl Friedrich Gauss que lo impulsa a colocar un observatorio magnético en Copenhague. Como ustedes saben, esa es una de las labores que plantea Gauss a diferentes personajes históricos. Creo que también lo hace incluso con Humboldt y le plantea esa posibilidad. En 1836 publica su libro poético titulado La aeronave, que está inspirado en las aventuras de su amigo Gaspar Robert, ¿sí? Ahorita voy a entrar un poco en detalles de cada uno de estos, pero documento que dejó escrito Christian Ørsted, que es un documento extensísimo del orden de 500 páginas, en donde se presenta su perspectiva filosófica y de vida desde diferentes facetas, incluso perspectivas de la física, y parece ser que insinúan que en este documento Christian Ørsted puede haber empezado a discutir conceptos como lo son el concepto de energía, ¿sí? Entonces, en resumen, esa sería la vida y obra de Christian Ørsted, ¿sí? Aquí les pongo la lápida sepulcral, parcela E9, es decir, vamos al punto donde está enterrado con su esposa. Bien, estos son los documentos que él publica que giran en torno a al descubrimiento del electromagnetismo, ¿sí? Este es el original, el experimenta Circa, ¿cierto? Que está publicado por alguna razón que no entiendo, él decide publicarlo en latín en primera instancia y luego él mismo hace la traducción para presentarlo en los anales filosóficos de física y lo hace al inglés, ¿sí? El mismo año también publica otro documento que trata de dar cuenta de sus experimentos. Pues yo aquí pensaba darle clic a esto porque tengo hipervinculado el texto. Vamos a ver si nos funciona bien. Espero no me falle. Es algo que yo le digo a mis estudiantes, se los digo a ustedes, compañeros, y es, hay que haber ensuciado las manos, aunque sea tocando el libro, incluso aunque uno no entienda. Le digo yo a mis chicos, tienen los principios, tómense una foto con él, hermano, y muestren que efectivamente lo conocen. Por ahí alguna vez había una disputa con este escritor Fernando Vallejo, porque el hombre decía que la gente que enseñaba física ni siquiera había tomado los principios, y hacía una encuesta en contra que efectivamente ni los habían leído, ni los habían revisado. Entonces, pues aquí les presento el experimenta Circa, que es muy interesante porque este documento no tiene una sola ecuación. O sea, si ustedes revisan, este documento no tiene una sola ecuación y tampoco es extensísimo. Son 4 páginas que reportan una experiencia efectuada por Hans Christian Ørsted, no es más. Y ese documento es el que nos tiene aquí celebrando el día de hoy este evento, ¿sí? Entonces, supremamente interesante. Bien, los otros libros también los tengo hipervinculados, pero pues no voy a entrar en detalles. Tiene otros libros publicados, como ya lo habíamos dicho, The Soul in Nature, que es el libro de vida y obra y además de pensamientos filosóficos y científicos, y tiene este libro que es La aeronave, que es un libro de carácter poético, ¿sí? Que escribe en honor a un compañero y amigo que es Etienne Gaspar Robert, ¿sí? Que es un físico bastante interesante que ya les voy a comentar. ¿Vale? Estos libros también los tengo hipervinculados y los podríamos ver, y si alguien está interesado en tenerlos, pues con mucho gusto los puedo compartir. Hablemos un poco de la familia. Su esposa es Inger Brigitte Ballum, que vive de 1789 a 1875 y tiene con ella varios hijos, ¿cierto? Está Karen Ørsted, Niels Christian Ørsted, Ana Dorothea María Ørsted, Sofía Wilhelm Ørsted, Matilde Elizabeth Ørsted, Anders Sanders Ørsted y Albert Nicole Ørsted. Es interesante, por ejemplo, notar que Niels Christian Ørsted fallece en 1849, un año antes de que fallezca Hans Christian Ørsted. Es posible que esto también sea parte de ese proceso en el que, por ese sufrimiento, por ese dolor, empieza a decaer la salud de Hans Christian Ørsted, ¿sí? Entonces, eso resulta ser interesante para resaltar. En esta parcela se encuentran enterrados tanto Hans como Brigitte, ¿bien?
Tiene un hermano que es el que lo acompaña en gran parte de su vida, que es Anders Sando Orested, que vivió de 1778 a 1860, y este personaje es interesantísimo porque es abogado, politólogo, jurista danés, fueron educados de la misma manera, admiran a Kant, tienen el pensamiento del romanticismo, pero él se va en la dirección de la política en el ámbito jurídico y se convierte en primer ministro de Dinamarca de 1853 a 1854, y parece ser uno de los juristas más importantes del siglo XIX en lo que compete a Dinamarca, ¿sí? Entonces eso resulta ser bastante interesante. Lamentablemente creo yo que le ocurrió este evento de ser ministro después de que falleciera su hermano. ¿Quiénes son los amigos de Hans Christian Oersted? Resulta que es amigo de nada más y nada menos que Hans Christian Andersen, que nosotros conocemos por sus relatos, novelas y cuentos de hadas, ¿sí? Él escribió alrededor de 106 historias distintas, entre las que destacan Pulgarcita, La Sirenita, El Patito Feo, El Soldadito Jalata, entre otros, ¿sí? Entonces, miren el círculo de amigos que tiene Hans Christian Oersted, está por ese lado con Hans Christian Andersen, y estos personajes son muy importantes porque ellos forman parte de una revolución que ocurre en Dinamarca en esas temporadas que ya les voy a comentar. Y está este amigo que es un físico belga y mago, Etienne Gaspard Robert, y hay aquí algo interesante, miren que Etienne Gaspard es el creador de la fantasmagoria. ¿Qué es eso? Es cómo engañar a la gente con ilusiones ópticas para que crean en la existencia de fantasmas y este tipo de seres míticos, ¿sí? Entonces resulta interesante porque la profesión de él es físico, entonces resulta combinando esa relación entre física y magia, y eso resulta ser bastante encantador. Creo que será un personaje que de pronto después intentaré estudiar. Fue aeronauta en la época pionera de la aviación en globos aerostáticos, que es entrado el siglo XIX, ¿sí? Y Charles Dickens decía a él que era un showman, que era un tipo fabuloso que se entregaba al público. Entonces miren qué interesante esta gente que lo rodea a Hans Christian Oersted. Tenemos a Christopher Sees, que les decía que es discípulo y que vivió con Oersted un buen tiempo y luego se convirtió en un gran químico orgánico que descubre los ánatos en 1823, ¿sí? Recuerden, él fue apadrinado en 1806 por Christian Oersted y se convirtió en asistente de Christian Oersted. Y tenemos a este otro personaje que es Johann Wilhelm Ritter. Johann Wilhelm Ritter, si ustedes revisan, vive de 1789 creo que tengo mal la fecha, de 1789 de 1778, porque la escribí mal, a 1810, 1811. Lamentablemente él fallece, y él fallece porque tiene una cosmovisión de la física que es muy distinta a la nuestra. Él está dispuesto a poner su vida en juego para poder descubrir y entender el electromagnetismo, ¿sí? Incluso él es amigo de Humboldt, y Humboldt también pone en riesgo su vida cuando viene a la América y hace experimentos con animales que producen electricidad, y también hace experimentos con su propio cuerpo, ¿sí? Entonces, él es un personaje muy interesante porque descubre la radiación ultravioleta, trabaja en la electrólisis, bueno, incluso hay unos experimentos muy curiosos que después vamos a revisar. Y compartió con Oersted cuando estaba realizando su viaje en 1801 en primera instancia en Europa. Está Immanuel Kant, que es un influenciador y posible docente de Oersted, ¿cierto? Y nosotros sabemos que es un filósofo prominente de la época, y parecer en el año 1796 pudo haber recibido una cátedra de Immanuel Kant, Christian Oersted, en su universidad. Y también está el filósofo alemán, exponente del idealismo romántico, nuestro amigo Friedrich Schelling, que es un personaje que es fundante en el concepto del romanticismo alemán y que va a influenciar fuertemente al pueblo de Dinamarca de una manera que va a llevarnos a este gran descubrimiento. Este es el círculo de familiares y amigos e influencias que tiene Christian Oersted, y los hago en orden de, digamos, de importancia, ¿no? De cercanía. Entonces, la familia, la esposa y los hijos, los hermanos, que bueno, tiene solo un hermano, los amigos y algunos personas que lo influencian en su manera de pensar. Aquí hay algunos que de pronto no mencioné en el camino, como Christian VIII, que a finales de los años 30 y 40 del periodo de 1800, tiene una interacción con Oersted de carácter político, pero que congenian muy bien por su visión de la ciencia, ¿sí? Entonces eso resulta ser importante. Estos diagramas de mapa de red son supremamente importantes en la investigación de la historia de la ciencia,
razón por la cual los traigo acá, para que vean cómo uno puede ordenar la información que hemos ido compilando hasta este momento. Ahora bien, hay algo importante, la Edad de Oro danesa. ¿Qué es eso? La Edad de Oro danesa es un periodo que está entre 1800 y 1850, en donde se fundamenta el nacionalismo romántico, ¿sí? Resulta que estas personas tienen esa cosmovisión por aquello de la Revolución Francesa, que ha generado ese nacionalismo romántico, ¿sí? Entonces resulta que Dinamarca tiene una guerra naval con Inglaterra, y esta imagen que tenemos acá es un ataque de un bombardeo de las naves inglesas a la ciudad de Copenhague, ¿sí? Y este dibujo es hecho por Eckersberg, que lo plantea en 1807 y que casualmente es uno de los pioneros de la Edad de Oro danesa en cuanto al arte se refiere. Esa Edad de Oro danesa crece por Henrik Stephens, que dio una conferencia sobre el romanticismo alemán y fue promotor de esas ideas en Dinamarca, ¿sí? Entonces miren que se genera un grupo de personas, no es solo Christian Oersted, no es solo Eckersberg, sino muchos personajes. Entonces, por ejemplo, en pintura está Eckersberg, en escultura está Thorvaldsen, en arquitectura está Fredrik Hansen, en música y ballet está Lumbay y está Bournonville, en literatura y filosofía está Andersen, está Stephens, y en la ciencia está Hans Christian Oersted. Y estos personajes influencian el futuro de la ciencia danesa de una manera impresionante, y nosotros que estudiamos física sabemos que hay una escuela de física danesa fuertísima en lo que tiene que ver con la mecánica cuántica, ¿sí? Entonces estos pensadores influenciaron a personas como Jean-Paul Sartre, Niels Bohr y Auden, ¿sí? Personajes supremamente importantes en el ámbito histórico del siglo XX. Eso lo que compete a la vida y obra de Christian Oersted. Entonces resulta que lo que vamos a hacer es un viaje a través de las líneas de tiempo y vamos a contrastar la vida de Christian Oersted con su contexto histórico, cultural, desde diferentes facetas. Entonces, lo primero que quiero decirles a ustedes es que las líneas de tiempo son una herramienta supremamente importante para la investigación en la historia de la ciencia, porque permiten de una u otra manera visualizar de una manera ordenada los fenómenos que ocurren en diferentes intervalos de tiempo, ¿sí? Aquí tenemos una nueva carta histórica de Joseph Priestley, que es uno de los pioneros en esta forma de estructurar el conocimiento histórico, ¿sí? Incluso él declara, trazar claramente dependencia de los eventos para distribuirlos en los periodos y ediciones que establezca el reclamo completo de transacciones pasadas de una manera justa y ordenada. Eso es lo que permite hacer este tipo de herramienta que no es solo didáctica, sino que también es una herramienta investigativa, ¿sí? Entonces, y lo plantea Joseph Priestley, que es uno de los más importantes de personajes científicos del siglo XVIII. Entonces, he hecho las líneas de tiempo de Hans Christian Oersted desde diferentes perspectivas. Entonces, tengo esta línea de tiempo que es la que les he comentado, la vida y obra y contexto. He realizado la línea de tiempo de eventos importantes en la ciencia en la época de Christian Oersted, los eventos importantes en la cultura de la época de Oersted, los eventos de la sociedad y los eventos de la filosofía y la tecnología, ¿sí? Entonces, ¿qué hago yo? Pues básicamente lo que hago es trazar unas líneas que me permiten conectar en este sentido eventos que ocurren en las mismas tiempos o eventos importantes de la época de Christian Oersted, ¿sí? En los diferentes ámbitos, ya sean en los ámbitos culturales o en los ámbitos sociales o en los ámbitos de la misma ciencia. Entonces, por ejemplo, acá yo tengo hipervinculada una de las líneas de tiempo, a mostrar solo una, porque pues como pueden notar mucha información y no nos daría el tiempo para eso. Bueno, vamos a ver si carga, porque siempre es pesado la imagen. Entonces, a ver si esto me deja. Entonces, miren, acá, por ejemplo, no sé, nace Hans Christian Oersted y justamente en ese año Charles Augustin de Coulomb está planteando la ley que lleva su nombre, ¿sí? Por ejemplo, en 1789 Lavoisier hace su tratado elemental de química, ¿sí? No sé, por decir una fecha. Por ejemplo, en 1815, que en el 14 se casa Hans Christian Oersted. Entre su casamiento, por ejemplo, Berzelius idea el sistema de notación química y Humphrey Davy inventa la lámpara de seguridad para las minas, ¿sí lo ven? Entonces,
es importante tener claro que esos contextos forman parte fundamental del personaje que estamos estudiando, en este caso, Orestes, ¿sí? Y así tengo las diferentes líneas de tiempo. ¿Qué hago yo para poder asociar un poco qué está pasando con Orestes y su contexto? Pues en este caso, lo que hago es una tabla comparativa de los eventos de Orestes y su contexto histórico. Entonces, por ejemplo, en el 77 nace Orestes y, como les ha comentado, Charles Agustín de Coulomb plantea la ley que lleva su nombre. Cuando ingresa a la Universidad de Orestes, en el 93, comienza el régimen del terror en Francia debido al proceso de Revolución Francesa, ¿sí? Que está muy cerca del contexto danés. Obtuvo su doctorado en una disertación que gira en torno a las ideas de Kant, y en ese momento, en paralelo, en la escuela moderna es creada por el pedagogo Pestalozzi, persona que nosotros estudiamos en la licenciatura. Y Napoleón da su golpe de Estado y se hace con el poder político en Francia. ¿Sí? Entonces, estamos en ese momento coyuntural de la historia, del paso del siglo XVIII al siglo XIX. El primer viaje a Europa que tiene conexión con Wilhelm Richter, en ese momento Giuseppe Pausi descubre el primer planeta menor, Ceres, y el ingeniero Richard Trevithick construye el primer vehículo para pasajeros con propulsión a vapor, lo cual nos prueba que el efecto de la revolución industrial ya está en marcha y los efectos de la revolución francesa también. Cuando estamos en 1806 y cerca de ese evento, en 1805 el compositor alemán Ludwig van Beethoven estrena la Sinfonía Heroica, que se llamaba la Napoleónica, pero que se la dedicó a Napoleón por aquello de las invasiones a sus tierras. En 1813, cuando hace su segundo viaje a Europa y además publica este documento, Shelley publica La Reina Mab, que expone el ateísmo y el amor libre en esas temporadas históricas. Berzelius idea un sistema de notación química y Napoleón es derrotado en Leipzig, y recuerden que esa derrota es la que lo lleva en definitiva a perder el poder, ¿cierto? Porque miren que en 1814 Napoleón abdica y se establece la monarquía borbónica, ¿sí? Y en ese momento es cuando Christian Oersted se casa. Descubre el electromagnetismo y pues parece ser que ese es el evento quizás más importante de ese año en la ciencia y en la sociedad. En 1820 recibe estos premios en la Royal Society, y en esas temporadas muy cerca, 1818, 1819, Lord Byron comienza a escribir Don Juan, que es una novela fabulosa que espero hayan leído, y está Mary Shelley, que publica Frankenstein, que es una obra que estudia la moral del científico y además está centrada en el contexto del electromagnetismo y que tiene en cuenta los efectos de los relatos del galvanismo, ¿cierto? Y la electricidad animal. Entonces, eso resulta muy interesante. Elegido miembro extranjero de la Real Academia de Ciencias en el 22, y Napoleón muere en 1821 en la isla de Santa Elena. Cuando funda el Instituto Meteorológico y la Fundación de la Divulgación de la Ciencia, Beethoven estrena la 9ª Sinfonía, el himno a la alegría, ¿no? El coral. Entonces, miren qué interesante ese contexto. Cuando produce el aluminio, se inaugura la primera línea férrea en Gran Bretaña por George Stephenson. Chopin ofrece su primer concierto con líricas típicas del romanticismo en 1829. Se fabrica la primera máquina de coser y se crea el sistema Braille, porque el profesor invidente Braille inventa un sistema de comunicación escrita para no videntes. Entonces miren cómo es el contexto, cómo van pasando cosas alrededor de la vida y obra de Christian Oersted. Cuando estamos en 1834, Christian Andersen publica sus cuentos, El patito feo, El soldadito de plomo, etc. Y Coriolis descubre la fuerza que lleva su nombre. En el 36, Samuel Cole patenta el primer revólver de repetición. Bueno, o sea, no es tan divertida, pero bueno, es parte del proceso histórico. Publica su manual de física en el 42 y von Mayer plantea la primera ley de la termodinámica. Y es supremamente importante en este cuento, porque tiene que ver con energía, y estas ideas de energía aquí juegan un papel importante. Está Augusto Comte, que publica su filosofía positiva. Franz Liszt publica sus obras Lo que se escucha en la montaña, y estalla la fiebre del oro en Estados Unidos. Robert Schumann publica su 4ª Sinfonía, se hace la Exposición Universal en Inglaterra, se construye el Palacio de Cristal, y en el 52 se publica la novela estadounidense de Harry Becker, que fue muy vendida, que es La cabaña del tío Tom. Me faltó escribirlo ahí. Muy bien. ¿Cómo es el contexto epistémico y filosófico? Resulta que desde el siglo XVII y cerca del año 1666 se establece por ideas del protestantismo y de la religión en ese momento en Inglaterra
que existe una cosa que se llama la ley natural, que básicamente es una ley divina, pero que el hombre está en capacidad de comprender, estudiar y de analizar, o sea que nada está oculto a la luz del hombre, ¿sí? Incluso Robert Boyle manifiesta eso en esos momentos. Esa idea llega al siglo XVIII, que recuerden que en el siglo XVIII se produce un reduccionismo y básicamente todo gira en torno a las leyes de Newton, porque parece ser que las leyes de Newton todo lo pueden, ¿sí? Entonces resulta que eso nos plantea dos posturas del mundo que son supremamente importantes en esa época, como lo son el organicismo y el mecanicismo. Resulta que el mecanicismo es la versión mecánica del mundo, de que es el engranaje, es una versión positivista de una otra manera, en donde digamos, las partes constituyen al todo. Y el organicismo es una versión en donde el todo es un organismo y es cambiante, ¿sí? Y entonces ahí hay una disputa fuerte entre dos representantes fundamentales de estas visiones, como lo son por el mecanicismo Isaac Newton y por el organicismo Leibniz, ¿sí? Y estos personajes hacen ir el mundo en una dirección interesante. Y miren que aquí algo que puede responder a una inquietud que a veces muchos tenemos y es, o sea, una posible respuesta, no es la verdad, es una posible respuesta y es que en Occidente el mecanicismo se empleó, ¿cierto?, para la ciencia de Occidente, mientras que en Oriente la ciencia era muy organicista, ¿sí? Entonces estaba orientada, era más que todo en lo que eran los cambios sustanciales y los cambios en los fenómenos naturales, mientras que la ciencia occidental se centra en la permanencia, es decir, en los fenómenos que se repiten, ¿sí? Y eso, pues, por supuesto, genera un ámbito completamente distinto en la construcción de la ciencia. Entonces, por ejemplo, en el caso de la permanencia, lo que favorece eso es la lógica formal y a las matemáticas, que son las herramientas fundantes del mecanicismo y de las ciencias físicas que nosotros vendemos. Por el otro lado, está esa posición dialéctica que no puede llegar a ese nivel de lógica formal y del enfoque matemático y tiene una limitante. Sin embargo, por ejemplo, cuando uno revisa el concepto de espacio entre Leibniz y Newton, uno encuentra que para Newton el espacio son puntos en donde puede o no puede haber materia y pueden incluso estar vacíos, mientras que en el caso de Leibniz los puntos son conexiones materiales entre diferentes objetos materiales, y eso se aproxima un poco más a la concepción einsteiniana del espacio-tiempo que la concepción newtoniana del tiempo, ¿sí? Entonces miren qué interesante, porque estos contextos epistemológicos forman la estructura de pensamiento de los personajes del siglo XVIII y del siglo XIX. Y en ese contexto surge una idea que se llama el romanticismo, que es una idea que no le gusta a los científicos, porque es una idea que es muy utópica, muy romántica, pero que los científicos ahora practicamos mucho, porque es la idea de la fuerza fundamental de la naturaleza, de la fuerza única, del sueño de Einstein de unificar las fuerzas fundamentales y crear un solo agente fundamental de la naturaleza. De eso va este romanticismo, ¿sí? Y los pioneros del romanticismo son Goethe y Schelling, que están cansados de las ideas newtonianas y que con ese nuevo surgir del pensamiento a través de las revoluciones, incluyendo la Revolución Francesa, entonces estos tipos van por nuevas ideas de pensamiento. Entonces el romanticismo alemán cuestiona el mecanicismo y además genera un gran impacto en la literatura, el arte, que genera un cambio en el Weltanschauung, que es difícil pronunciarlo para mí, que es como el pensamiento, ¿no? El pensamiento de la sociedad, del mundo en general. La idea fundamental de este movimiento en el ámbito académico es: todos los fenómenos naturales son manifestaciones diversas de una fuerza universal indestructible. Esta se manifiesta como calor, electricidad, magnetismo, afinidad química, etc. Y generalmente se cree que está de moda el concepto de flujo, de ese fluir de las partículas. Entonces, de esa manera se concibe incluso al mismo ser humano como un agente cambiante, todo es cambiante, porque esa es parte del proceso del romanticismo, centrado un poco en el organicismo. Bien, experimentos que se hacen y llegan a ese nivel, o sea, que emplean esas ideas. El experimento de Hans Christian Ørsted parece estar centrado en el pensamiento romántico, y con ese experimento se descubre el electromagnetismo. Wilhelm Ritter descubre la radiación ultravioleta, y Wilhelm Herschel construye o descubre el infrarrojo a través de estas concepciones, a través de estas perspectivas filosóficas, ¿sí? Entonces miren que es interesante, porque hay un marco filosófico epistemológico detrás de la creación del experimento, de la concepción de la idea. No es solo experimentar por experimentar, y no es solo la teoría física la que los lleva a pensar esas cosas. Ahora bien, la electricidad es una fuerza vital, produce el movimiento muscular, produce la electricidad de la pila de Volta y reacciones químicas. Eso es lo que piensan ellos a la luz de las ideas de Galvani, y a priori es un error,
pero esa idea es muy cercana al concepto de energía que se construye en el siglo XIX, tiempo después, ¿sí? Y en ese contexto romántico, pues estaba, por supuesto, que lo que estamos discutiendo, la natural filosofía, que es la realidad, no es materia, sino fuerza. Cuando se presiona una mesa, no se toca la mesa, se experimenta una fuerza, ¿sí? Y esas ideas están también cercanas y están conectadas con el pensamiento de Immanuel Kant, que es creador o de los pioneros o principales pensadores del idealismo, y él plantea la existencia de una unidad en la naturaleza, una unidad fundamental en la naturaleza. Todas estas ideas conectan con eso, o sea que la naturaleza es una sola cosa que se manifiesta de diversas maneras. Deberíamos buscar esa fuente fundamental de la naturaleza, ¿sí? Pero ¿cuál es esa fuente fundamental? ¿En qué consiste? ¿Cómo se manifiesta? ¿Cómo se convierte en caluz, luz, electricidad? ¿Qué es eso? Y esa respuesta parece ser la energía, que surge a través de lo que sería una nueva regla de conservación, además de la del momentum y la masa, que sería la que llevaría a la consecución de las ideas de la termodinámica y el electromagnetismo, e incluso Faraday en sus documentos manifiesta este anhelo, deseo de la unidad fundamental, ¿sí? Entonces miren qué interesante eso. Con la faceta experimental, pues resulta que Christian Oersted en su documento hace un experimento que es bastante sencillo, que es este, que todos creo que hemos visto, ¿cierto? Hace pasar una corriente eléctrica a través de un cable, tiene una brújula en cercanías de ese cable orientada, y cuando la corriente pasa, pues aquí cuando no pasa, la brújula se mantiene tranquila, digamos, pero cuando la corriente pasa, la brújula cambia su orientación, y cuando cambia el sentido de la corriente, la brújula también cambia su orientación. Ese es el experimento de Hans Christian Oersted. Tal vez tiene otras variaciones, pero en resumen es eso. Eso es lo que estamos celebrando el día de hoy. Eso es lo que nos tiene aquí a todos hablando de esto. Entonces, elementos básicos del experimento: una batería, un cable conductor y una aguja magnetizada. Eso es lo que se requiere para hacer el experimento de Hans Christian Oersted. ¿Qué hace él? Primero, coloca el cable encima de la aguja, ¿sí? Como se aprecia acá, ¿sí? Entonces, miren que el cable encima de la aguja produce una orientación en la aguja, ¿cierto? Cambia, claro, cuando está pasando corriente por el cable, por supuesto, ¿sí? Y lo hace en esa posición, luego desplaza la aguja de la parte inferior del cable y lo hace en la dirección este, lo hace en la dirección oeste y se presenta este mismo fenómeno. Claro que hay una diferencia radical. Él plantea que aquí hay un ángulo delta, mientras que aquí hay un ángulo delta prima. Entonces son dos ángulos distintos, probando así que es posible que la fuerza magnética también tenga una relación directa con el efecto de la distancia, ¿no? Cosa que posiblemente ya se conocía de trabajos de Hilbert y otros personajes previos. Por otro lado, en ese procedimiento, Oersted cambia el material del cable conductor empleando materiales distintos, diferentes hilos y diferentes tipos de hilos. Mientras sean conductores, el efecto siempre se produce. Cuarto, mira si el efecto se puede o no se puede apantallar, es decir, si hay materiales o elementos que se interpongan en ese efecto del cable sobre la aguja de la brújula, ¿sí? Quinto, coloca una aguja magnética en una caja metálica y el efecto se produce, y entonces concluye que el efecto no depende de la naturaleza de las electricidades, ¿sí? Si es norte-sur, sur-norte, si es positiva, si es negativa, porque en ese sentido lo manifestaban ellos. Entonces, miren qué interesante lo que está haciendo. Es todo cualitativo. Sexto, repite la experiencia, pero ahora la aguja encima del cable y repite todos estos procedimientos. Eso es lo que plantea en el documento de 1820. Él comenta lo que hace. Además, enuncia una regla y dice: la aguja que está encima de la entrada negativa gira al oeste, el polo que está debajo de la entrada negativa gira hacia el este. Plantea esa dinámica, esa regla, y dice: eso siempre ocurre. En octavo lugar, hace que la aguja esté en el mismo plano horizontal que la aguja y paralelo a ella, creo que era el cable, y es aquí la aguja está paralela al cable, ¿sí lo ven? Y entonces, incluso aunque están en el mismo plano, la aguja también percibe el efecto y experimenta una rotación de tipo vertical, ascendente o descendente. Eso es lo que nos dice Christian Oersted en el documento que celebramos el día de hoy. Si la aguja se hace con materiales no magnéticos como vidrio o goma, no hay efecto. Entonces miren lo que está haciendo Oersted. Está haciendo un estudio experimental cualitativo en el cual va comprendiendo las características del fenómeno, ¿sí? Supremamente importante. Y concluye: el conflicto eléctrico no solo actúa en partículas magnéticas, solo actúa en partículas magnéticas. Todos los cuerpos que no son magnéticos son permeables al conflicto. El conflicto no está confinado en el conductor, sino que se distribuye por el espacio circundante. El conflicto realiza círculos. El conflicto magnético es lo que él llama a este fenómeno,
y parece ser que está conectado estrictamente con el concepto de lo que hoy conocemos como campo magnético. Y él explica, todos los efectos mencionados anteriormente sobre el polo norte se entienden fácilmente suponiendo que la electricidad negativa se mueve en línea espiral que va doblando hacia la derecha, regla a la mano derecha, cuestión que nosotros estudiamos bastante en física. Los efectos sobre el polo sur se pueden explicar de un modo similar si le atribuimos a la electricidad positiva movimiento contrario y el poder de actuar sobre el polo sur sin afectar al polo norte. Eso lo plantea Orested. En ese libro, que ya lo vimos, que lo mostré ahorita, no hay dibujos, ni siquiera hay dibujos, ni siquiera hay un bosquejo. Estos bosquejos son encontrados en el laboratorio de Christian Orested, ¿sí? Ese es el trabajo de Orested, el que lo pone en la cima. Pero él no está solo, ya había gente que había hecho eso, Benjamin Franklin, Desormes, Hatchett y Ritter. Franklin ya había detectado que las agujas se magnetizaban con descargas eléctricas de las botellas de Leyden, pero no lo pudo probar de manera general, e incluso él decía que es posible que esos dos fenómenos, la electricidad y el magnetismo, no estuvieran conectados, de ninguna manera. Desormes y Hatchett tratan de crear, porque sí intuyen que hay una conexión entre la electricidad y el magnetismo, y tratan de crear un imán, una especie de brújula eléctrica. Entonces ponen un recipiente sobre el agua, una pila, y le cambian las diferencias de potencial y las activan, las conectan de alguna manera para que se orienten en ese espacio sobre el agua como lo haría una aguja imantada, pero no se produce ningún efecto. Wilhelm Ritter, incluso, que es pionero en la electrólisis, trata de hacer electrólisis con un imán. Entonces pone en sus sustancias el imán para mirar qué efectos se producen. Esa experiencia la manifiesta el mismo Orested en comentarios posteriores. Entonces miren que no es que Orested esté solo, y Orested conoce estos trabajos, él sabe qué está pasando. Orested considera la electricidad como un conflicto de fluido. Recuerden que en esa época estaba esa versión de la electricidad como fluido, de alguna manera, y ese conflicto podría estar asociado a lo que yo les denominaba campo magnético. Aquí puse esa imagen porque fue lo que yo dibujé cuando leí e interpreté el documento. Incluso podría estar equivocado, pero es la manera en que lo interpreté a priori. Las cargas positivas y negativas pueden vibrar de un lado a otro, siendo este asunto del conflicto. Cuando se presenta esa interacción de las corrientes, él parece ser que está hablando de una oscilación entre las corrientes y se produce ese efecto. Y al final lo que él dice es que este efecto podría estar explicando, dice, creo que esto va a contribuir mucho a ilustrar los fenómenos que se han denominado polarización de la luz. Porque el fenómeno de la polarización de la luz está en auge en ese momento, está en boga. ¿Qué pasa? Resulta que esto va en contravía un poco de lo que nosotros conocemos, la teoría y el experimento. Entonces resulta, Arquímedes, Volta, Galileo, Hilbert, Cardano son personajes estrictamente experimentales, incluso el mismo Faraday, ¿sí? Y cambiaron nuestra ciencia. ¿Sabes? La ciencia no solo se cambia desde la teoría, también se cambia desde el experimento. A veces cuando uno ve la enseñanza o hace enseñanza de la ciencia, pareciera insinuar que solo la teoría es la que predomina, ¿no? Y esa es una versión muy verificacionista y falsacionista de Popper, ¿sí? Y uno dice, pues bueno, era una postura interesante que se ha ido trabajando y discutiendo en la actualidad. Incluso Pickering en el 95 dice hay tipos de experimentos cualitativos que son exploratorios y experimentos cuantitativos que ya son guiados a la luz de la teoría, ¿sí? Y esto mató, estas versiones, digamos, positivistas mataron al romanticismo y mataron al experimento cualitativo de gran manera en la ciencia en muchas instancias. Entonces, Pickering nos dice, es importante la exploración cualitativa exploratoria que está en las primeras filas del desarrollo de la ciencia. Además, permite generar una perspectiva epistémica para el carácter de los orígenes tempranos de la ciencia. ¿Sí ven? Entonces, eso es supremamente importante resaltarlo, y eso fue lo que a mí me hizo estudiar a Orested. Yo decía, si es un experimento cualitativo, ¿por qué tiene tanto poder? Pero ahora que he hecho esta investigación entiendo cuál es el asunto. Ahora bien, hablemos de árboles de influencia y redes sociales. Aquí tengo el árbol de influencia, y yo espero lo puedan ver, digamos bien, de influencia académica de Hans Christian Oersted. Y como pueden notar en esta parte, no sé si ahí se ve el puntero, tengo a von Humboldt, ¿sí? Por un lado, a Friedrich Schelling, que también lo he mencionado, por otro lado, en la Universidad de Jena, que es en donde se gesta el romanticismo alemán, y estos dos personajes trabajan e influencian a Johann Wilhelm Ritter, que también está en la Universidad de Jena, ¿sí? Y Wilhelm Ritter, ¿sí? Es amigo, compañero y colabora con Hans Christian Oersted en los estudios de electricidad y magnetismo, mientras Wilhelm Ritter está en vida. Recuerden que fallece por sus experimentos y exponer su vida
a los experimentos de electricidad y magnetismo. Y aquí tenemos el árbol de influencia de Hans Christian Oersted desde el punto de vista de Dinamarca. Personajes no muy conocidos realmente, incluso porque tiene una influencia de las lenguas. Jacob Batzen, recuerden que él tiene formación, Oersted tiene una formación en filosofía y trabaja en la parte de la estética planteada desde el punto de vista kantiano. Pero miren acá, aquí es donde se pone muy delicioso este juego del árbol de influencia académica. ¿Por qué? Porque Hans Christian Oersted tiene 3 personajes de influencia. Christopher Hansen, que es estudiante de Hans Christian Oersted, Edward A. Charley y Karl Valentin Hodel. Estos personajes generan líneas de pensamiento. Miren qué interesante. Esta línea de pensamiento va hacia el árbol de química, o sea, hacia las ideas de la química. Esto, por el contrario, va hacia el árbol de meteorología, ¿sí? Aquí hay algo interesante, este árbol va hacia la física, y en ese árbol de física encontramos a uno de los personajes más importantes de toda la historia de la física, Niels Bohr, que está influenciado y que tiene una distancia a Hans Christian Oersted de 2 personas, 3 personas. ¿Sí estamos? Prueba que los pensamientos de Oersted de alguna u otra manera podrían conectar con los pensamientos de Niels Bohr, y no diciendo que es que estrictamente le enseñó, no, es que cuando Christian Oersted interactúa con Karl Valentin Hodel, deja su huella, deja su pensamiento. Esos pensamientos viajan a través de los demás, hasta los otros personajes, de una u otra manera, esas perspectivas. Por el árbol de meteorología, es interesante ver que la meteorología se fue hacia la región de Noruega, en lo que compete, en ese momento Dinamarca y Noruega son un solo reino. Bueno, aquí hay unas problemáticas de división de territorio en la época de Oersted, y este árbol de química se va en estas direcciones, ¿sí? Y aquí voy a encontrar personajes muy interesantes que ya les voy a mostrar. Este es el árbol de conexión entre Oersted y James Clerk Maxwell. Entre James Clerk Maxwell y Oersted hay 6 pasos, 6 personas, ¿sí? Hans Christian Oersted tiene estudiante de posgrado capacitado a Edward Charley, y él es asistente de investigación de von Levy, ¿sí? Von Levy es principal, importante en este árbol, porque muestra que von Levy es un químico que tiene un gran campo de acción sobre diferentes áreas de las ciencias y de la física y de la química, ¿sí? Victor Reinaud conecta con Levy porque tienen una relación de investigación de científico capacitado de parte de Victor Reinaud con Levy, y están asociados a Francia por esta empresa de manufactura nacional en Francia. Resulta tener un estudiante de posgrado, ¿quién? Reinaud, a William Thomson, alias Lord Kelvin, y luego conecta con William Hopkins porque resulta ser asistente de investigación para William Hopkins, quien es el director de tesis doctoral de James Clerk Maxwell en la Universidad de Cambridge. Esta conexión nos lleva desde Dinamarca, pasando por Francia y llegando a Inglaterra, y eso resulta ser un viaje muy, muy, muy interesante sobre el árbol de influencia de Christian Oersted hasta Maxwell, que es lo que yo estaba buscando. También tengo conexión con Michael Faraday, la conexión es de menos pasos, ¿sí? Está Edward Charley otra vez, y está Justus von Liebig. Y miren que es interesante porque von Liebig está en 3 líneas de los árboles de Oersted. Está entre el árbol de Oersted Maxwell, Oersted Faraday y Oersted Ampere. Solo no está en el árbol de Oersted Gauss, es el único que no está. Y también conecta a Victor Reinaud. Ese sitio es supremamente importante, la empresa de manufactura nacional de Sèvres en Francia, ¿sí? Conecta con William Thomson, quien fue estudiante de Michael Faraday, porque Michael Faraday es el que dirige la tesis de William Thomson. Oersted conecta con Ampere, con los mismos personajes iniciales, centrales, ¿sí?, de la química, pero bueno, vuelve a traer a la física de alguna manera, y conecta, Justus von Liebig conecta con Guy Lussac, porque von Liebig fue estudiante postdoctoral de Guy Lussac, ¿sí? Y tuvo como estudiante del posgrado a Francois Sturm, el de Sturm Neville, y él es estudiante de posgrado de André-Marie Ampère. Y estoy hablando de conexiones académicas formales institucionales. No estoy hablando de conocerse, ser amigos y saludarse, no, estoy hablando de conexiones institucionales, ¿sí? Está la conexión con Christian Oersted y Gauss. Miren que la conexión aquí es interesante porque es por países como Francia, Alemania, Inglaterra, mientras que la conexión con Gauss se va por otras vías, va por otros caminos. La conexión va por Dinamarca y Noruega. Conecta a Christopher Hansen. Hansen trabaja con Holmboe, que son estudiantes del árbol de meteorología. Está
Carl Anton Bierks, que también es de la Universidad de Oslo y es del árbol de meteorología, y de alguna manera él es estudiante de posgrado, o tiene estudiante de posgrado a Peter Dirichlet, famoso Dirichlet, matemático francés, que está asociado a las ideas de series de Fourier y todo este asunto, y él es estudiante de posgrado de Carl Friedrich Gauss. Entonces hay una conexión académica entre estos personajes, ¿sí? Esta conexión es la única que puede manifestar fácilmente porque los árboles son muy grandes. Pero miren que aquí está Hans Christian Ørsted, conecta con Christopher Hansen, va con Ben Michael Humboldt, y acá conectan con Gustav Peter Dirichlet, quien está conectado de una u otra manera con Carl Friedrich Gauss en la Universidad de Gotinga. Esa es la conexión de red, de las pocas que puede visualizar, porque hay muchos personajes entre uno y otro. Bueno, esta era la forma representativa que yo tenía de esas relaciones, y lo que yo quería encontrar era conexión entre Hans Christian Ørsted y James Clerk Maxwell, Michael Faraday y André Marie Ampère, y las encontré de esta manera estrictamente en las líneas de pensamiento académico, ¿sí? Entonces miren qué interesante esa labor, nos permite conectar ideas y flujo de pensamiento desde institucional, por supuesto. Redes sociales en la historia de la ciencia. En el análisis de las redes sociales, ARS es muy importante porque es una aproximación que nos permite entender el comportamiento y las dinámicas sociales de personajes o de redes de pensamiento, como en el caso de la red social de Hans Christian Ørsted, ¿sí? Y eso nos permite entender cómo está viajando de una u otra manera el pensamiento, las ideas o las conexiones entre personajes históricos. Estas nociones permiten a la historia, y en particular a la historia de la ciencia, estudiar los vínculos de actores científicos con su contexto social, cultural y académico. Y entonces miren lo que yo hice con las redes sociales de Ørsted, y me pareció interesante porque nos permite entender cuál es la influencia de Christian Ørsted en la ciencia, en la física, en la química, en la meteorología. Miren qué interesante esto. Este sería un diagrama de red social, no formal 100%, porque ustedes deben tener presente que las redes sociales tienen un estudio de carácter formal, en donde estas líneas y estos establecimientos de conexión se hacen de manera muy formal. Yo lo hice un poco más informal, explorando estos ámbitos, y encontré algo interesante. Miren cómo Ørsted conecta con Charlin en Dinamarca, son de Dinamarca, y este conocimiento, estas ideas están relacionadas con Levi, que está en Alemania, que es una fuente importante en este proceso. El tamaño de los círculos indica qué tan importantes son los personajes. La línea negra, azul y roja tienen sus significados. El color azul es colaborador, el negro es asistente y el rojo es estudiante. Entonces miren cómo Charlin y Levi son colaboradores, cómo Levi conecta con Regnault, ¿sí? Que resulta ser estudiante, y también conecta con Gay-Lussac, pero siendo Levi estudiante de Gay-Lussac. Y entonces cómo el conocimiento viaja de Dinamarca a Alemania, de alguna manera esa conexión institucional, y luego viaja hacia Francia, ¿cierto? Llevándonos en definitiva hasta uno de los pioneros de la electricidad del magnetismo, que es André Marie Ampère. Por otro lado, tenemos este viaje de Francia a Inglaterra, que tiene conexión con Regnault, quien trabaja con Lord Kelvin, y Lord Kelvin conecta con Faraday y además conecta con James Clerk Maxwell. Entonces estos tipos están conectados, digamos, institucionalmente, y los países también. Dinamarca, Alemania, Francia e Inglaterra. Es la manera en que viaja la idea de el electromagnetismo y las ideas de Ørsted. Y por el otro lado, viajando a través del árbol de meteorología, lo que uno encuentra es que esa información viaja a través de Noruega, y luego llega de una otra manera a conexiones con Gotinga y con Carl Friedrich Gauss, que es la conexión que yo quiero encontrar entre los principales personajes fundantes de las ideas del electromagnetismo. Y este último árbol que les presento, perdón, esta última red social que les presento, es la red social que gira en torno a lo que compete a las ramas de conocimiento. Entonces miren cómo Ørsted influencia ramas como, bueno, creo que aquí lo extendí demasiado, pero meteorología, química y física. ¿Tienen como 2 minutos, profe? Sí, perfecto. Tranquilo. Me va a tomar unos minutos más, no te preocupes, pero no muchos. Bien. Y tenemos, por ejemplo, a estos personajes que están en un área mixta. Regnault, Lord Kelvin y Gay-Lussac trabajan en química, también trabajan en física, ¿cierto? Y son personajes que están en ese ámbito de la termodinámica, que está en estas fronteras entre estas dos ramas de conocimiento. Está Dirichlet, Hopkins y Gauss, que de alguna manera conectan en el área de las matemáticas,
Está Strong, que trabajó de una otra manera en el área de la astronomía y también trabajó en el área de las matemáticas, pero lo encontré en esta línea de pensamiento, lo encontré más conectado con el área de astronomía. Estos dos personajes que son fundamentales en el ámbito de la meteorología y conectan con este señor matemático a través de su relación con Dirichlet como estudiante. ¿Listo? Y por este lado tenemos los personajes centrales de estrictamente en la física, como Maxwell, Faraday, aunque también están en la química, eso siquiera lo dudo, pero digamos en este árbol de pensamiento seguirían en esa dirección. Bien, entonces miren qué interesante todo lo que se puede hacer con el análisis cualitativo de la información de la vida, obra y de Hans Christian Ørsted. ¿Qué concluimos? ¿Qué podemos concluir? Primero, Hans Christian Ørsted no descubrió accidentalmente el electromagnetismo, que es una idea apócrifa que viaja a través de nuestras redes sociales de pensamiento. No, Hans Christian Ørsted tenía claro lo que iba a hacer, tenía claro qué estaba investigando, tenía claro en qué dirección iban sus pensamientos por las influencias de estos personajes que yo he comentado. Eso en primera instancia. En segunda instancia, la historia de la ciencia es una herramienta poderosa para entender la dinámica científica en las diferentes épocas, lo cual permite una mejor comprensión del quehacer educativo y científico. Además, no es solo una herramienta de carácter didáctico en la física, sino que también se puede establecer como una instancia de investigación dentro de la física. En este evento educativo, científico y académico nos encontramos celebrando la ejecución, lo que yo les dije a ustedes, de un experimento cualitativo que, aunque usted no lo crea, es el experimento fundamental que nos tiene el día de hoy celebrando los 200 años de la electricidad y el magnetismo, ¿sí? Es un experimento demasiado... Lo que pasa es que en la actualidad el pensamiento, y siento que de pronto en nuestras tierras aún es así, positivista del conocimiento. Una investigación científica es posible que no llegue a feliz término sin tener un programa filosófico y epistemológico que la subtienda, incluso aunque el científico no sea consciente de eso. Porque cualquiera puede decir, no, es que yo hago eso, pero yo no tengo filosofía. No, la tenemos, todo la tenemos, de una u otra manera, y no nos damos cuenta. Y lo digo, digamos, desde el punto de vista personal, porque así he notado mi pensamiento en los últimos años a través de estos estudios. Pensaba que no tenía posturas, pero sí las tengo, claro que sí. Lo que pasa es que uno no es consciente. Bien, la ciencia de los grandes padres no existe, sí, los grandes padres fundadores no existe. Lo que existe es un ejército de personas detrás de la construcción de la ciencia, desde que construye el aparato, incluso pasando por el mayordomo de Newton. Todos tenemos un rol en esta dinámica. La ciencia es una construcción colectiva, ¿sí? Que por supuesto tiene sus personajes que hicieron el gran aporte, pero los otros son supremamente importantes. No hay solo grano que se haya puesto que no haya llevado a la idea de James Clerk Maxwell a la consecución de la unificación de las 4 leyes, o bueno, las 20 que se convirtieron en 4 leyes del electromagnetismo. No queda más que agradecerles por su invitación, por su tiempo, por permitirme transmitirles esta visión, esta perspectiva de la ciencia, de la física, desde la historia, desde la epistemología, desde la filosofía, que me parece supremamente importante para los estudiantes que se forman en licenciatura en física y bueno, incluso para la gente que estudia física pura y que está en el ámbito de la física en esa dirección. Les dejo algunas referencias, ahí tengo algunas referencias como respecto al tema, para que si quieren revisar, habían más, pero pues puse unas sencillas para que las tengan presentes. Y muchas gracias, eso fue todo. Muy bien, profesor, qué interesante red, qué interesantes conexiones, qué amalgama tan ordenada y tan interesante para darle sentido a todo eso. Muchas gracias, profesor. Nos queda por ahí unos minuticos para hacer unas preguntas de pronto. ¿Alguien que quiera hacer preguntas de los participantes, por favor? Sí, buenos días. ¿Me escuchan? Sí, lo escuchamos. Gracias, profesor. Bueno, los saludo primero al profesor Luis Hernando y al profesor Omar. Muy interesante su conferencia, profesor. Quisiera hacerle 2 preguntas, no sé si se las hago de una vez, son las siguientes. ¿Dónde está el aporte del romanticismo a la ciencia? ¿Tiene algún ejemplo de cómo se encuentra ese aporte? Y segundo, digamos, en el campo del aprendizaje y la enseñanza de la física, a la que se refería usted en su conclusión, ¿cómo podemos no confundir el romanticismo con el pensamiento mágico de la pseudociencia? Gracias, profesor.
Bueno. Miren que es interesante porque esa es una perspectiva interesante de lo que plantea más sobre el romanticismo. Pero lo que yo estoy tratando de insinuar aquí es que las ideas del romanticismo llevan a Hans Christian Ørsted en la dirección en la que construye su experimento crucial. Entonces, en esa dirección, ese pensamiento sí permitió a los personajes en el contexto histórico, porque tal vez en la actualidad el romanticismo no sea útil en primera instancia, aunque es muy común encontrar a los científicos en la actualidad buscando fuerzas fundamentales unificadas, cosa que es un pensamiento estrictamente romántico de la ciencia, porque no necesariamente debería ser así, por ejemplo. ¿Sí? Entonces, a lo que yo voy es, esta es mi muestra de que el pensamiento romántico en el contexto histórico y justo en ese instante de tiempo lleva a Christian Ørsted a buscar esa conexión y esa idea de que la electricidad y el magnetismo sí están unificadas y que forman parte fundamental de esa fuerza vital o esa fuerza fundante de todo, que es lo que está buscando la gente en el romanticismo, que después se convierte en el gran descubrimiento o el gran desarrollo del siglo XIX, como lo es el concepto de energía. Eso por el lado del romanticismo. Claro, hay muchos, no 100% la verdad, son caminos, ¿no? Incluso hay epistemólogos e historiadores de la ciencia que dudan un poco sobre este pensamiento y sobre esas influencias, ¿sí? Yo solo traté de mostrar ese camino y esas construcciones y esas redes que de alguna manera u otra permiten insinuar que no es tan descabellado pensarlo. Y por el lado de la educación, se me da un poco la pregunta, era... el ideal romántico. Sí, ¿cómo diferencia las ideas románticas con el pensamiento mágico y la pseudociencia, en el contexto de la enseñanza de la física en particular? Okay. Bueno, ahí es complicado, aunque insisto que el pensamiento de una única fuerza que a todos nos han hablado y que creemos que pues estrictamente inicia con Albert Einstein, cuando tiene el sueño de la teoría del campo unificado, pues es un pensamiento un poco mágico, ¿no? Un poco utópico, pero hemos conseguido, o sea, el pensamiento mágico no es un pensamiento del todo malo y enemigo de la ciencia, ¿sí? Incluso la pseudociencia puede de alguna u otra manera aportar a la ciencia. Voy a poner un ejemplo muy sencillo, como lo es, lo que pasa es que hay que ver en qué direcciones, ¿no? Porque nadie va a decir que el pensamiento pseudocientífico es mejor que el científico, no, eso sería una locura, pero lo que sí es cierto es que, por ejemplo, las influencias que tiene el tarot, la astrología particularmente, sobre el desarrollo del pensamiento en astronomía es vital, es fundamental y nadie podría negar esa conexión. Incluso un ejemplo muy curioso de la ciencia es como nuestro amigo Kepler tiene que vivir a la luz de sus trabajos en lectura de carta de mano y carta astral, ¿sí? Entonces, el punto es que lo que hay que enseñarle a la gente es que esa información, ese conocimiento es válido, como lo es este conocimiento. Lo que pasa es que depende del contexto y cómo se conecta, ¿sí? Y dejar claro eso. Eso es lo más importante. Pero ambos conocimientos son valiosos. Ambos conocimientos constituyen esta realidad, no solo la física ni la matemática. Bien, profe, por ahí nos queda una pregunta de chat de un participante que dice algo sobre qué tan importante es la filosofía para la física y su enseñanza a la hora de transmitir ideas, ¿cierto? Bueno, miren, en el contexto que yo les planteo y la dirección que he llevado la charla es, efectivamente, el pensamiento filosófico influencia de una u otra manera la ciencia y el conocimiento en general y la sociedad en general. Nada más en el mundo contemporáneo, todo lo que tiene que ver con lo que se discute con, no sé, el feminismo, estas cuestiones que también son ideales de carácter filosófico, social, epistemológico, van marcando, van llevando a la sociedad en una dirección. Y asimismo el pensamiento filosófico también de una u otra manera puede influenciar y caracterizar el pensamiento científico. Tan es así que grandes científicos como Werner Heisenberg, Schrödinger, son pensadores, es decir, no solo hacen física, sino que tienen documentos de carácter epistémico y filosófico, ¿cierto?, que dan cuenta de una realidad. Entonces, no solo hacer ecuaciones, no es solo resolver problemas, eso tiene unas implicaciones tanto sociales,
como filosóficas y epistemológicas en el ámbito de la ciencia. Profe, y por último yo creo que la siguiente preguntita que me parece también muy clave, y es, dice Sandra, ¿cuál de esas redes, cuál considera que de esas redes tiene mayor influencia en los desarrollos de formalización de la teoría electromagnética? ¿Cuál de esas redes? Bueno, pues yo planteé un par de redes, ¿no? Y lo que yo creo es que la red que más peso tiene, por supuesto, es la red que se va en la dirección de la dinámica, como la electrodinámica, que estaría asociada a la ley de inducción de Faraday y a la ley de Ampère, ¿sí? Porque parece ser que hay una conexión más directa, porque es una conexión, no sé, como continental, ¿cierto? Aunque, bueno, va luego a Inglaterra, pero me parece que en esa dirección, esa conexión es como más fuerte por los enlaces que encontré. La conexión por el otro lado es un poco más superflua porque se va en una dirección que de pronto no esperaríamos, como lo es el ámbito de la meteorología, ¿sí? Que si bien es cierto, por supuesto, está conectada con el ámbito del electromagnetismo y que está conectado con las ideas de Gauss, porque él también está interesado en estudiar la topografía, pero pensaría que de pronto esa conexión es un poco más débil, aunque a mi parecer, y por lo que acabo de decir, sentiría que son como igual de fuertes, sí, sinceramente. Profesor, muchas gracias por su aporte tan interesante. Muchas gracias. Creo que aquí terminamos para continuar con la otra charla. No tenemos sino esta Muchas gracias sala. a ustedes. Muy gentil. Muchas gracias, muy amables por la invitación y un feliz día para todos. Gracias. Gracias, profesor Omar, por su intervención.